Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Abordemos ahora algunos asuntos relacionados específicamente con el asunto de la moralidad sexual. Vamos a estar teniendo estos devocionales y pido a Dios de todo mi corazón que Él abra nuestros pensamientos, abra nuestros corazones a su revelación. No a lo que a nosotros nos parece, no a lo que la mayoría dice, no a lo que el sistema social dice o a la ideología dice. No. Nuestro punto de partida en los devocionales y en nuestras vidas cristianas tiene que ser siempre ese principio de la Reforma del siglo XVI. La sola Escritura. Había otros principios, pero la sola Escritura, es decir, la sola Escritura. O como decían los reformadores, que te he citado en algún otro devocional, decían ellos ad fuentes, a las fuentes. Y ellos tradujeron de los idiomas bíblicos originales, del griego, del hebreo, tradujeron la Biblia para que la gente común del pueblo pudieran entenderlo. Y ahora nosotros también pudiéramos entender lo que está allí en esas lenguas antiguas. Pero la Escritura es nuestra base de fe y conducta. Esa es una de las grandes declaraciones de los evangélicos. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Esa es nuestra base. Esa es nuestra máxima autoridad en relación con nuestros pensamientos y con nuestras formas de abordar la vida y de entender las diferentes situaciones que se enfrentan cada día. Así que iremos a la Biblia buscando las respuestas que tiene allí para darnos. Como te digo, no es mi opinión, no es tu opinión, no es la opinión de la mayoría, aunque la mayoría dijera tal o cual cosa, pero si la Biblia dice algo diferente, pues definitivamente que tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, porque es eso, la palabra de Dios. Y tal vez tú y yo pensemos de alguna forma diferente de la palabra de Dios, o las autoridades de nuestros gobiernos, nuestros países, tienen otra forma de pensar. Bueno, hoy justamente citaba en la iglesia el texto de Hechos capítulo 4, cuando los apóstoles se les impide que estén predicando acerca de Jesús. Y ellos, los apóstoles, contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es que revisaremos la Biblia como siempre. Recuerda que los devocionales son eso, ¿verdad? Algunas pinceladas que encontramos en la palabra de Dios para nuestro día a día y encontrar formas de entender la realidad desde la óptica de la palabra de Dios. Y por supuesto, podemos diferir en nuestras formas de pensar y en nuestras maneras de abordar la Biblia también, porque aunque seamos cristianos, pensamos diferente de algunos temas. Y también eso es parte de la realidad y también eso está bien. Pero en temas fundamentales, los fundamentos seguirán siendo fundamentos. Definitivamente, eso no lo podremos cambiar. Es como si a mí se me ocurriera decir, bueno, tal vez podremos encontrar otro camino para llegar a Dios, ¿no? Y me parece que este versículo pudiera darnos una buena idea. No. Es que hay un fundamento. La misma Biblia establece el fundamento. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único nombre, es Jesucristo.
Nuestro Señor Jesús mismo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aunque a mí se me pudiera ocurrir una buena idea de una interpretación de un versículo aislado seguramente del contexto, pues aunque yo esté citando la Biblia, pero si estoy atentando contra un fundamento, pues definitivamente que eso sería una herejía. Y tú tendrías que diferir de mi interpretación forzosamente. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ir a los fundamentos, ahí quedarnos, anclarnos. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, nuestro faro que nos orienta en medio de las tormentas y de la oscuridad de la noche. La palabra de Dios es el faro para que nosotros no nos perdamos y no nos estrellemos contra las rocas de la realidad. Y entonces cada vez que nosotros examinamos la palabra de Dios, pues definitivamente que encontramos respuestas contundentes, siempre y cuando tú quieras ser sensible a la palabra de Dios. Si tú dices, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero yo opino y yo me aferro a mi opinión, bueno, entonces ahí ya definitivamente pues no hay más que se pueda hacer. Pero cuando nuestras mentes y nuestros corazones están abiertos y sensibles a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, entonces tú y yo podemos encontrar esas perlas que justamente sean una luz en nuestro camino, una lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que tú y yo tenemos que meternos en el alma, la palabra de Dios. Además, el contexto de ese versículo dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Sí, los peligros están latentes. El mundo, el sistema, es anti Dios. El mundo ha querido una y otra vez deshacerse de Dios. Cuando el Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra, los seres humanos hicieron con él lo que quisieron. Pero no solamente ellos, tú y yo también hemos tomado diferentes direcciones y decisiones de lo que nuestro Dios ha planteado en su palabra. Por lo tanto, pues en algunos momentos nos hemos desviado de sus mandamientos y hemos caído en esos peligros del mundo, del sistema. Y por eso dice aquí el Salmo 119, 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Así es que quédate conmigo, porque en los siguientes devocionales abordaremos un tema muy interesante que te decía, es el asunto de la moralidad sexual. Y estaremos abordando cosas allí que esperemos que el Espíritu de Dios nos dé esa sensibilidad para volver nuestro corazón a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.